Buenos días, hermanos. Soy el pastor César Gómez de Casesa San Martín y le doy gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado y permitirnos que su luz resplandezca en nosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él nos hable. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, venga y tome control y autoridad en nuestras vidas y que aprendamos a depender de ti, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres, Señor, un Dios de justicia y un Dios de amor. Abre nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales. Lleva nuestra mente cautiva a tu obediencia, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, todos sabemos que la fe mueve montañas, pero también sabemos que la fe es importante, que se esté cimentando en nuestro corazón día con día, porque es lo que quiere la palabra de Dios enseñarnos, ¿verdad? Y quiere sobre todo también llevarnos a otro nivel de fe para que podamos entender y cumplir las promesas que Dios nos ha dado. Y la fe totalmente inicia con una revelación. La fe no inicia con algo natural, porque muchas veces en lo natural no sabemos esperar las cosas, viene una desesperanza. Y esto lo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, del 5 al 14. Y veamos qué dice la palabra, hermanos, en Primera de Corintios 2, 5, 14. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe natural limita la palabra de Dios, es grande, pero una fe natural, la fe humana, hermanos, va a limitarnos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a esperar en Dios, nos desesperamos. Así es que no debe estar fundada nuestra fe en la sabiduría del hombre, sino que venga de parte de Dios. Dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aquí la palabra me dice que tengo que estar maduro para aprender a depender de Dios y tener fe, ser una persona madura. Pero también la madurez tiene que venir acompañada con la sabiduría, hermanos. Dice, no sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acabamos de ver que la palabra nos enseña que en lo físico no podemos lograr nada. Todo viene de parte de Dios, todo viene en el Espíritu. Entonces, la fe tiene que ver con lo invisible, no con lo que se espera, ¿verdad? Es con lo que se espera, no con lo que ya tenemos. Así es que tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe. La fe es ver algo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Y Él quiere revelarlas a nuestras vidas, a un nivel mayor, hermanos. Nivel mayor, te preguntarás, sí. ¿Hay niveles de fe? Definitivamente sí. Muchos de nosotros siempre queremos buscar a Dios sin fe, no estudiando la palabra, no orando, no ayunando,
no sometiéndonos a autoridad. Y déjenme decirle que eso es una fe natural, es algo natural. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 5. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que venga de parte de Dios, del poder de Dios. Así que Él quiere revelarnos las cosas, la palabra de Dios, en el Espíritu, a un nivel mucho mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mente natural rechaza las cosas del Espíritu. En el versículo 14 ahí dice, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí hay un rechazo, hermano. ¿Por qué? Porque la vemos como una locura y no las vamos a poder entender. Van a venir vacíos emocionales, vacíos espirituales. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, hay mucha ignorancia. Dice la palabra, porque se han de discernir espiritualmente. Yo siento en mi corazón que vamos a perder muchos años de nuestra vida si no las discernimos espiritualmente. Llámese en la posición que estemos. Si no hay sometimiento a Dios por medio del Espíritu, nunca vamos a poder llegar a un nivel mucho mejor. ¿Por qué? Porque nuestra mente natural va a rechazar las cosas del Espíritu, porque van a ser locas para nosotros. Cuando Dios da una palabra de revelación, debe ser acompañada de fe, y esto nos va a llevar a otro nivel en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esta revelación le tenemos que llamar, como dice la palabra, ¿verdad? Una visión. Es cuando el Espíritu te muestra el siguiente nivel por medio de una revelación. El Espíritu, nuestro Espíritu el Espíritu de Dios se comunica con nuestro Espíritu. ¿Cómo? A través de sueños y a través de visiones. Porque lo dice la palabra, ¿verdad? En Habacuc 2:2, el profeta dijo que la fe inicia con visión, un estado más alto al que te encuentras actualmente. Debes escribir la visión. ¿Por qué? Porque dice en la palabra que la visión tiene que correr y aprender a esperar en ella. Vamos a poner otro ejemplo de Abraham. Tuvo la visión de que su hijo sería una gran nación. Y lo vemos en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Vamos a otro testimonio de parte de la Biblia, como Josué y Caleb tuvieron la visión de que iban a conquistar Canaán, la tierra prometida. Números 13, ¿verdad? De ahí habla. María tuvo la visión de que daría luz al Mesías. En capítulo 1 de Lucas 35 ahí habla. Esto que acabamos de mencionar son visiones de parte de Dios, que Dios ocupó personas llenas de fe, que no estaban en lo natural, sino estaban buscando lo espiritual. Así es que, hermano, no esperemos que Dios nos hable si estamos en lo natural. Tenemos que buscar lo espiritual, porque entonces tu mente se va a llenar se va a confundir y nos vamos a volver locos. Vamos a creer que todo esto es loco, que nunca vamos a lograr los propósitos y objetivos que Dios nos ha puesto. Entonces, la pregunta es a cada uno de nosotros: ¿has podido ver tu siguiente nivel? ¿Y qué estás esperando? Esa es la gran interrogante, hermanos. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Ya estamos subiendo a otro nivel de fe o nos estamos quedando con la fe de hace muchos años, de hace 5, 10, 15, 20, 30 años y no hemos avanzado? La palabra de Dios habla de que la fe tiene que ir creciendo, que tenía que ir de aumento en aumento. En Romanos capítulo 1, verso 17, precisamente nos habla de que la palabra nos tiene que ir llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nos damos cuenta, hermanos, que este nivel de fe, Dios quiere que cada uno de nosotros la estemos implementando, la estemos llevando. ¿Por qué? Porque esta es una gran interrogante. ¿Hemos podido llegar a otro nivel de fe? Dios te mueve por niveles de fe. Probablemente
A lo mejor estamos viendo los sueños muy lejos, nos pueden llamar, hasta nos pueden decir que estamos locos y que a lo mejor pues no se trata de números, definitivamente se trata de muchas cosas, hermanos. Es fe con acción. Dios no está enojado con la multiplicación. Una persona que no se quiere multiplicar es porque tiene esterilidad en su vida. Entonces, a veces nos cuesta trabajo multiplicarnos. ¿Por qué? Porque quiero decirles algo, hermanos, que la multiplicación, desde el inicio, Dios estaba, esa es la visión de Dios, que nos multipliquemos, ¿verdad? Dice, y engrandecer, que engrandezcamos su reino. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Las hebreas cuando estaban en Egipto se multiplicaron y incluso llegaron a tener miedo los egipcios porque las hebreas y se estaban multiplicando, los vientres, ¿verdad? Se estaban llenando de las hebreas porque el pueblo de Israel se multiplicaba. Y eso es bien importante entenderlo, hermano, porque ese es otro nivel de fe. Si tú te quieres quedar con un nivel muy bajo, ¿sabes qué? No vas a impactar en ningún lado. Es más, ni te vas a impactar ni a ti mismo. Dios siempre nos está llevando de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, probablemente veamos los sueños muy lejos, pero tenemos que movernos a otro nivel de fe. ¿Por qué? Porque la fe crece por tallas, hermanos. Así como los niños con la ropa. Cuando éramos niños teníamos un tipo de talla, ¿verdad? Estábamos muy delgaditos, pero vamos creciendo y tu talla va aumentando. Así es la fe, hermanos. Y vamos a ver qué dice segunda de Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vemos el nivel de fe, vemos la talla de la fe, hermanos. Aquí nos dice que debemos de estar aumentando de talla, ¿verdad?, en la fe, que seamos más robustos en la fe y que no claudiquemos en las cosas de nuestra vida. Israel conquistó a Palestina poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les dio un nivel de fe. No todos, ¿verdad? No todos aceptaron la promesa de Dios, porque unos se quejaban, otros veían imposible las cosas y decían, no, es que ¿por qué Dios nos sacó al desierto para morir? ¿Saben qué, hermanos? Tenían una talla muy chica de fe. Estaban hablando negativamente. Y qué horrible es cuando una persona siempre está hablando negativamente. ¿Qué pasa cuando hablamos negativamente? No crecemos en la fe, no entramos a otro nivel de fe. Siempre nos quedamos estancados a un nivel muy bajo de fe. La Biblia dice que debemos de ser constantes en la fe, ¿verdad? Que debemos de tener siempre perseverancia, que estemos buscando a Dios constantemente. La palabra de Dios siempre nos enseña que hay personajes en la Biblia que pudieron pasar al siguiente nivel, como Abraham, Sara, Jacob, Pablo, Simón, Pedro, ¿verdad? Todos ellos pasaron a otro nivel de fe que les estaba permitiendo escapar de todas sus limitaciones del pasado. Si nosotros no aprendemos a quitar todas esas limitaciones de nuestro pasado, hermanos, nunca vamos a crecer de fe en fe, ni de gloria en gloria, ni de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque debemos de obtener una palabra de Dios que me lleve a otro nivel de fe. Vamos a ver qué dice Romanos 10:17, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, verdad, hemos leído este texto? Pero muchas veces cerramos nuestros oídos a la palabra. ¿Sabes qué? Porque metemos mucha confusión. Estamos trastornados por este sistema de este mundo. Estamos trastornados por nuestras debilidades. Y a mí me da mucha tristeza ver personas que no están llenas de fe, que se enfrascan nada más en su problema, se enfrascan en su dolor. Y les digo una cosa, esas personas nunca van a llegar a otro nivel de fe. Y yo te digo, hermano, cambia tu manera de pensar y vas a cambiar tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz
y es más cortante que una espada de dos filos. Yo te animo, hermano, a que tengamos fe, a que debemos de obtener la palabra de Dios, que, que si tú crees, tienes poder en lo que estás hablando. Si tú crees en la palabra, vas a tener poder. Todo se va a efectuar. Nada va a ser imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, pues vamos a hacer una oración y pidiéndole a Dios que de verdad meditemos esta palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste de fe. Hoy, Padre, que queremos pasar a otro nivel de fe. Señor, ¿cómo vamos a querer mover montañas si todavía no nos hemos movido nosotros? Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener integridad delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, que Dios les bendiga. Bendiciones y que tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones, hermanos.